voy a hablar llenos de Dios. Y leí este texto y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Yo creo que sería una pregunta tonta decir ¿cuántos quieren ser llenos de Dios? Porque conocemos la respuesta. Es como quien dice ¿quién quiere dinero? De verdad nadie va a decir que no, al menos que sea ingenuo. Pero todos queremos de Dios. Todos queremos de Dios aquí. Una de las peticiones en las oraciones de las iglesias es que seamos llenos del poder de Dios. Y esa petición está constantemente todo el tiempo en la iglesia, que seamos llenos de su gloria, de su poder, de su unción. Es una petición que es común ya en todo lugar que se invoca a Dios, que seamos llenos del poder de Dios. Amén. Y oramos fervientemente los martes, los sábados. Quizás hoy usted mismo decía Señor, lléname, o algo similar, Señor, quiero sentirte, Señor, abrázame, o qué sé yo, pero todo referente a que Dios haga algo para que usted pueda sentir algo dentro de su vida. Derrámate hoy, Señor, visítame, Señor, quiero verte, Señor. Todas estas oraciones queriendo o pretendiendo ser llenos de Dios. Yo creo que no está mal la petición, pero hay algo raro, como que nunca se da. Porque cuando venimos a la iglesia, lo que anhelamos más bien es de ser llenos de Dios, es como algo místico, como algo de que Dios nos toque nada más. Y creemos que ahí se termina el mover de Dios en un servicio que estuvo poderoso, con fuego y la alabanza y nos movió todo dentro de nosotros y decimos, qué mover de Dios. Hoy el poder de Dios descendió y nos llenó a todos. Pero no es así. No es así. De hecho, todos los servicios deberían estar de la misma dimensión de gloria cada vez que nos reunimos, porque debería de provocar en nosotros naturalmente en el espíritu algo de satisfacción cuando presentamos alabanza a Dios. Como dice el Salmo, entraré por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Pero presentamos esta petición de Señor, llénanos, pero salimos de aquí a seguir con nuestras vidas comunes, ocupadas en todo tipo de actividades. Y se nos olvidan por 5 o 6 días la petición, pero volvemos fielmente a congregarnos para pedir una vez más, Señor, lléname. Otra vez, como un círculo vicioso dentro de la iglesia, anhelando la llenura, pero nunca obteniendo lo que realmente estamos deseando como iglesia. Y entendemos, es obvio, yo no estoy diciendo que sea malo el sentir. De hecho, sería el predicador más tonto en decir que es malo buscar la llenura de Dios, porque dice la palabra, nos insta que busquemos y que nos llenemos del poder de Dios, que urge orar más todavía por la plenitud de Dios, un avivamiento en nuestra iglesia, en nuestra congregación. Pero algo que quiero dejar de antemano establecido es que no es un simple momento emotivo la presencia de Dios. No es un simple momento emotivo la presencia de Dios. El sábado pasado pasó algo maravilloso en este lugar. Todos nos humillamos, ¿verdad? Y eso fue algo muy, muy lindo, muy hermoso, que
la mayoría de los que estamos acá, si no es que todos, nos postramos y nos humillamos delante de Dios y lloramos, ¿verdad? Pero si tú opinas de ese servicio, de que qué gloria fue, ojalá vuelva el próximo servicio, tú no recibiste nada. Tú no recibiste absolutamente nada. Porque si pasó algo en ti ese día, debió de provocar un antes y un después. Cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, es el principio de la llenura del Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. Amén. La humillación es el primer paso que nosotros damos para poder llenarnos de la presencia de Dios. Pero si solo fue un simple momento emotivo y se te ha olvidado de que te humillaste delante de Dios y volviste a hacer lo mismo esta semana y veniste con las mismas expectativas de que hoy iba a ser algo que se iba a mover una atmósfera, entonces tú estás mal. Estás mal. Porque no necesariamente tienes que atender a una emoción en cada servicio. No fue un quebrantamiento genuino que tuviste entonces. Fue algo emocionante, sí. Pero algo emocionante lo podemos vivir en un estadio, una euforia. Cuando alguien echa un gol, yo me emociono y salgo corriendo. Puede ser la misma emoción. Puede ser que pase algo que incluso a que me motive más que lo que pasó el sábado pasado. Puede atender a esas emociones mi carne, mi cuerpo. Pero ¿qué tal si atiendo mejor a las verdades de Dios? Porque estamos pidiendo ser llenos, pero nunca logramos ser llenos de Dios. Y me encuentro con este versículo en la palabra del Señor, porque no depende de Dios. En Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo primero que se necesita para ser llenos de Dios es que Dios esté ahí, ¿sí o no? Es obvio. Y Dios dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios está aquí, ¿sí o no? Dios está aquí. Y en lo personal yo quiero ser lleno de Dios. Dios hace su parte. Si Dios está aquí, podrías aprovechar esta noche a llenarte de Dios. Amén. Porque hay quienes solo se llenan en lapso del servicio, solo en la alabanza. Pero en el mensaje se están durmiendo. Y llaman llenura a la alabanza. Pero se olvidan de la parte del mensaje. Dios está aquí. He aquí yo estoy con vosotros. Y mi pregunta es, si otros aprovecharon en el pasado ser llenos del poder de Dios, ¿por qué nosotros que tenemos la misma promesa no podemos acceder a ser llenos del poder de Dios? Y la verdad es, esto no es válido en iglesias que son metodistas o bautistas, cuando decimos o cuando le damos cierto tipo de poder a las personas, porque ellos dicen que todo depende de Dios, pero hay una responsabilidad del hombre también. En la búsqueda de Dios, Dios está aquí, pero no depende todo de Dios. Hay una responsabilidad mía para buscar la presencia de Dios. Porque nosotros asignamos toda la responsabilidad a Dios, casi en todas las cosas, incluso hasta en las cosas malas. Alguien murió porque andaba ebrio y no era la voluntad de Dios que muriera. No era la voluntad de Dios que muriera. No es la voluntad de Dios que la iglesia viva una vida espiritualmente mediocre. No es la voluntad de Dios. No lo es. La voluntad de Dios es que todos seamos llenos del poder de Dios. Que seamos llenos de su presencia, llenos de su palabra, llenos de su gloria. Esa es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que la iglesia esté atravesando un momento de frialdad, de tibieza. No es la voluntad de Dios. No, es que los tiempos, hermano, están así y está escrito. No.
La iglesia, desde que fue llamada y constituida, fue llamada a un mover espiritual, a estar en la presencia de Dios constantemente. Y Dios está para la iglesia, pero la iglesia no aprovecha esto. En el libro de Ezequiel, capítulo 47, verso 9, dice la palabra: y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirá sanidad y vivirá todo lo aquel que entrare en el río. Los que han leído esta porción, no la voy a especificar toda por el tiempo, pero habla de una persona que es llevada por la presencia de Dios a un río. Y dice que ese río, ¿verdad?, se puede acceder hasta lo más profundo, pero en la escritura aparece de la persona que es llevada a este río, que primero se vio con las aguas a los tobillos, ¿verdad? No sé si han ido a un río o a un mar o lo que sea, pero en la orilla ustedes se pueden meter sus pies. Y luego se introduce más y le daba las rodillas. Y luego estaba en el pecho. Y por último dice que no podía estar de pie, que tenía que nadar. Esto es una simbología de que nosotros podemos entrar y estar en la presencia de Dios a plenitud. No somos llamados a estar en la orilla o a las rodillas o al pecho, sino que bien sumergidos en la presencia de Dios. Amén. El río representa la gloria, la presencia, la plenitud de Dios. Y de nosotros depende estar dentro del río. Y no solo estar dentro, sino bien sumergido. Ya sabemos lo que opina Dios de los tibios, ¿verdad? Me pregunto aquí, ¿quiénes quieren ser llenos del Espíritu? La pregunta es esta. Cuando pregunto quiénes quieren ser llenos del poder de Dios, veo la lista de oración de la iglesia y no veo que haya muchos amenes ahí. No veo amenes ahí. ¿Qué significa para la iglesia ser llenos del poder de Dios? ¿Qué significa para la iglesia la plenitud del poder de Dios cuando una iglesia no ora a Dios? Podría volver a preguntar quiénes quieren la unción de Dios, pero muy pocos están en los ayunos de la iglesia. Pero todos, si yo preguntara, amén, quiero el poder, la gloria de Dios, pero muy pocos están buscando su presencia. Como que queremos tener la plenitud y la llenura de Dios sin tener que pagar ni un precio. Y últimamente nos hemos acostumbrado a eso, a querer las cosas sin tener que pagar ningún precio. Hablábamos con algunos hermanos que lo único que es gratis aquí se llama salvación. Pero si quieres unción, tienes que meterte con Dios. Tienes que meterte en oración. Y luego hay otro grupo de personas dentro de la iglesia que le encanta la imposición de manos. Y en su mente creen que es una transferencia de poder. Cuando se le pone las manos y que reciban del poder de Dios. Si ustedes han notado, a mí no me gusta hacer eso. De hecho, el día sábado que estábamos aquí, todos pasaron. Yo les dije a los que pasaron para que se arrepintieran, no les dije repita conmigo una oración que viene solo de mí, no de ellos. Les dije, ore usted mismo, pídale perdón usted mismo a Dios. Porque hace falta ser genuinos para con Dios. ¿Cuánto hace falta hoy en día que tengamos un acercamiento personalmente con Dios? Pero a veces dependemos de la gloria de otro que se arrodilla y que busca la presencia de Dios. Y no buscamos por nuestra propia cuenta la presencia de Dios. Eso está pasando en la iglesia.
Siempre mencionamos iglesias de afuera. En la iglesia Filadelfia, puerta al cielo, en este año 2025. ¿Cómo puedo entrar en esa llenura de Dios? Pagando un precio. Lo primero que se necesita tener para llenarse de Dios se llama hambre. 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 Ahí se comienza. Y me pareció que el día sábado todos aquí teníamos mucha hambre, mucha hambre. Espero que hoy haya venido con muchísima hambre también. ¿Qué es la llenura de Dios? ¿Qué es la llenura? Voy a leer, y el que tenga oídos para oír, que oiga. Juan capítulo 14 verso 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, dice Jesús. En el verso 23 dice: si alguno me ama, guarda mi palabra. El que no me ama, no guarda mi palabra. ¿Quieres la llenura de Dios? Guarda la palabra de Dios. Qué simple, ¿eh? Mire, este mensaje es el más sencillo que quizás he predicado, pero quizás es el de más importancia hoy en día. Guarda la palabra de Dios. Pero lejos de guardar la palabra de Dios, ni siquiera la estamos leyendo. Ni siquiera estamos leyendo la palabra de Dios. Pero aquí queremos estar llenos todos. En serio. Queremos estar llenos de Dios, pero ni siquiera abrimos su palabra. Y no solo es de abrir también la palabra, porque si leemos, no debe ser una simple lectura, tiene una aplicación moral para nosotros, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. Amén. No solo es de que yo voy a abrir la escritura, tampoco. Pero imagínense, ni llegar a abrirla, cuanto más llegar a meditarla para poder llenarme de Dios. Pero quiero estar lleno de Dios. Pedimos excelencia de sabiduría. Pedimos llenura de Dios, pero lo que sobra en nosotros es el TikTok, el Instagram, el Facebook, el YouTube, la pantalla, lo táctil, las conexiones. Nos encantan estas cosas y queremos estar llenos de Dios, pero no leemos la palabra de Dios. Qué triste, hermano, la situación que vivimos nosotros. ¿Qué es estar lleno de Dios? En pocas palabras y simplificándolo a un solo texto, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Alguien que está así está lleno de Dios, lleno de Dios. Oh, hermano, yo creí que estar lleno de Dios era salir corriendo y brincando y haciendo cuánta cosa. No, eso es estar loco, hermano. Eso es estar loco. Estar lleno de Dios es actuar con cordura. Estar lleno de Dios es actuar con sabiduría. Estar lleno de Dios es actuar con conocimiento bíblico. Eso es estar lleno de Dios. Estar lleno de Dios es ser sabio. Estar lleno de Dios es ser sensato cuando hablamos. Estar lleno de Dios es estar prestos antes para oír más bien que para hablar. Eso es estar lleno de Dios. Pero la iglesia entiende que estar lleno de Dios es otra cosa. Lo voy a resumir en otro versículo. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría
cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis de palabra y de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Eso es estar lleno de Dios, hermano. Lo más cercano que puede estar usted de Dios es leyendo su palabra, meditando en su palabra y llenándose de su palabra, cumpliendo su palabra y obedeciendo su palabra. Eso es lo más cerca que puede estar usted de Dios. No, hermano, pero es que yo quiero un toque de Dios. ¿Sabe cuándo he sentido el toque de Dios más literalmente yo? Cuando está el pecado enfrente de mí, el Espíritu Santo me dice: eso es malo. Ese es un toque de Dios. Eso es un toque de Dios. No es que aquí sintió un chispazo y saca la rama seca y no, ya la gente está lleno del hermano, de la presencia. Pero jamás serás lleno de Dios sin suficiente hambre. Jamás serás lleno de Dios sin suficiente hambre. La pregunta, como suelo hacer en todos los mensajes, la pregunta del millón es esta: si no estamos llenos del poder de Dios, ¿de qué estamos llenos entonces nosotros? Si no estamos llenos del poder de Dios, ¿de qué estamos llenos entonces? Y yo me pongo como ejemplo para todos los que estamos aquí, porque también yo necesito a Dios. Ustedes no crean que es de aquí para allá. Aquí todos somos igualitos y quizás yo soy el más necesitado de Dios. Pero oraba y el día de antier con el Señor me arrodillé a orar y me di cuenta que cuando oraba pasaba como una película todo lo que había hecho yo en todo el día. Y ese día lo que más hice fue ver televisión. Y no podían salir palabras de mí hacia Dios porque lo que me había llenado era de basura dentro de mí. Y eso es fuerte, hermanos. Entonces, cuando yo me di cuenta que no podía hablar con Dios porque lo que había dentro de mí no era de Dios, sino que me había llenado con otra cosa, estaba lleno de otra cosa, me dio vergüenza con Dios, me dio pena de Dios y lloré. No pude decir nada más, sino que llegó una tristeza profunda que llegó hasta mis huesos, inexplicable. ¿Cómo no puedo yo hablar con Dios? Porque no había nada dentro de mí que me llevara a su presencia, porque me había llenado de basura. La gente no ora porque está llena de cosas que no tienen importancia en lo espiritual, llena de cosas mundanas, carnales, cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el reino. Entonces, cuando van a la oración, no tienen nada que decir. Nada que decir. ¿Qué podrían decir? Nada. Gracias, Señor, por este día. Amén. Eso es todo lo que va a salir. Y todos aquí, incluyéndome a mí como testigo, sabemos que es verdad. Sabemos que es verdad. Porque nosotros normalmente expresamos lo que tenemos por dentro. Hay algo dentro de nosotros. Nosotros no estamos vacíos. Siempre cargamos algo. Pero ¿qué es lo que cargamos? ¿De qué es lo que estamos llenos? La palabra de Dios en Mateo 12:33 dice: o haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Y mire lo que decía Jesús: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar de lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro del corazón saca las cosas. ¿Qué sacas tú de tu corazón, hermano? ¿Qué sacas tú de tu corazón? Porque ese día yo no pude sacar nada y me dio vergüenza. Y no crea que es la primera vez. Pasa muchas veces conmigo.
porque quizás me he llenado de cosas que no debía llenarme. Y usted es como una copa. La Biblia nos ilustra como una copa. La Biblia dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Dios nos manda a que nos llenemos del Espíritu Santo de Dios. Yo me pregunto si ese día que yo fui a la oración, en vez de estar viendo la televisión, hubiese estado meditando en la palabra todo el día, desde que amanece hasta que anochece, me iban a sobrar las palabras para hablar con Dios. Porque habría de haber llenado mi copa de palabra de Dios todo el día. Todo el día. Pero no lo hice. Y es evidente, y la palabra no nos deja mentirosos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De eso habla su boca. Pero no se crea, porque hay quienes hablan con su boca, pero no hablan del corazón. Que esto se convierte en hipocresía. Esto se convierte en mentira, porque las personas pretenden que los demás opinen bien de ellos. Entonces por eso está la hipocresía, para aparentar lo que no se es, para dar a conocer lo que no se es. Los fariseos oraban con su garganta, gritaban prácticamente para ser oídos por los demás. Pero dentro de sí eran sepulcros, no había nada en su interior, no había nada de comunión con Dios. Estaban secos y vacíos y ausentes de Dios. Me pregunto, ¿cómo está tu corazón? Yo no soy quien para juzgarte, pero lo que sí estoy convencido y seguro esta noche de cómo está el mío, eso sí estoy segurísimo. Y si algo sé de mí, es que me he estado nutriendo con la palabra, pero no es suficiente. Como que falta más abundantemente. Yo quiero que rebose. Dice la palabra: el que cree en mí, de su interior correrán ríos. Yo quiero que corran ríos de agua viva dentro de mí, no que sea un chorrito o gotitas así. Yo quiero que de mí emane la presencia de Dios, la gloria de Dios. Que yo lea continuamente la palabra y que cuando yo hable palabra de Dios. No hablar de otras cosas. Miren, yo sé que todos aquí me conocen. No podemos ser hipócritas. A veces hablamos más de otras cosas que de Dios. Esto me incluye a mí, hermano. El fútbol ocupa una gran posesión aquí en la iglesia. Y digo posesión, no posición. Porque algunos están poseídos aquí. Sí, hermano. Uno sabe, hermano. Uno se conoce. Dice la palabra que el espíritu del hombre conoce al hombre. Uno sabe quién es. Uno se conoce a sí mismo. Así que no sé de qué estás lleno. No puedes dar a Dios nada cuando estás lleno de otra cosa. El Señor lo dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Está lejos de mí. Un corazón que está lejos de Dios no le va a dar buena alabanza a Dios. Pensaba cuando hacía este mensaje, quizás no coincida con usted, pero piense lo que le voy a decir. Yo fui una persona que anduve en el mundial. Conozco el mundo. Y hay algo que yo destaco, por ejemplo, me voy a meter con la música, pero no tiene nada que ver con el ministerio de alabanza aquí, ¿ok? Veo a los artistas del mundo que le ponen sentimiento a su música, ¿verdad? Le ponen esa pasión a su música. Ellos cantan con todo su corazón. No es algo malo, hermano, de decir que lo hacen así, porque así lo hacen. De hecho, su música impacta por la transparencia que hay cuando ellos elevan su voz y cantan y elevan sus cánticos, y esos cánticos vienen emanando de su interior. Pero claro, esos cánticos vienen obviamente con muchas cosas malas.
Pero lo que quiero decir es que causan sentimientos porque vienen de lo interno, aunque sean malas. Por ejemplo, hay quienes se inspiraron por un engaño y cuando cantan con ese rencor de haber sido engañados, entonces aquel otro que también fue engañado le pega esa canción. ¿Sí o no? Yo sé que todos se ríen, porque es cierto, ¿sí o no? ¿Por qué cree que la música de afuera tiene éxito? Porque lo hacen con el corazón. Cuando alguien es lujurioso, esa inspiración para escribir una canción de lujuria lo hace con todo el alma, hermano. La lujuria, ahí se mueve el engaño, se mueve la avaricia. Entonces cuando lo hacen de todo corazón. Ahora me pregunto, cuando nos inspiramos a hacerle música a Dios, ¿cómo sale? A veces la música de Dios que hacemos para Dios la veo llena de teología, llena de verdades, pero menos de sinceridad. De un corazón que sienta lo que está cantando. ¿Y sabe por qué no hay ese fervor, esa veracidad? Porque el corazón no se alinea con lo que está saliendo de su boca. No se alinea. Entonces la gente de la iglesia prefiere escuchar música de afuera porque esa sí tiene sentimiento. ¿Sí o no? Diga amén, no sea mentiroso. Es cierto. Hay quienes hasta lloran cantando con el micrófono, la gente del mundo, hermano. Y en la iglesia cuando cantamos al Señor, cantamos desde una teología, desde una verdad, pero no desde una realidad interna que está pasando dentro de nosotros. Es fácil, hermano, saber qué es lo que está dentro de nosotros, de qué estamos llenos nosotros. Es facilísimo investigarlo. Y le voy a decir esto no para que usted se ponga a investigar a los demás, porque la idea es autoevaluarnos. Pero solo dése una asomadita a su internet. Dese una asomadita a su TikTok, a su Facebook y todo eso, y usted va a saber quién es usted. Y no solo en las redes sociales se mueve esto. Examine sus labios. ¿Cuáles son las cosas que más con frecuencia salen de su boca? De eso está lleno usted, hermano, o hermana, o amigo, o quien sea que me escucha. Lo que más sale de ti es de lo que estás lleno. Y cuando hablas de Dios quieres evadir el tema porque no hay nada de Dios ahí. Se pasa rápido por los temas espirituales. Se pasa rápido por los temas que conllevan a la presencia de Dios. Incluyendo en la iglesia, se pasa rápido por ese pizarrón cuando dice cadena de oración y nadie quiere anotarse. Nadie quiere anotarse. Pero todos queremos estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Todos queremos la unción de Dios dentro de nosotros. Todos queremos el mover de Dios dentro de nosotros, pero llenos de otra cosa antes que del poder de Dios. Volvemos al libro de Efesios. Capítulo 3. Ya estoy terminando. Verso 16, ahí mismo. Dice la palabra en el 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dios quiere que seamos llenos de Él, llenos de Él. Y no va a pasar mientras no le busquemos en oración con hambre, con deseo de encontrarle. Jamás va a pasar si no acostumbramos a leer la Escritura.
una pregunta que hice el día de la vigilia, que parecía sencilla. Yo pregunté a la iglesia en general, ¿alguien me puede decir un capítulo de la Biblia? Y al principio hubo un silencio ensordecedor. ¿Cómo es posible que no sepamos de la Escritura? Es tan vergonzoso como miraba los desfiles allá en Honduras, que a los que andan marchando por la patria les preguntaban cuánto es la longitud del territorio nacional. Ahorita ando ocupado, decían unos. Y le decían, ¿cuál es el TikToker más grande que hay en Honduras ahorita? Y lo decían. Lo decían. Andaban desfilando y le preguntaban cuál era el personaje que estaba en el billete de A1 o de A2. Y no sabían. Pero si les preguntaban de la farándula o de los premios Nobel o qué sé yo, de tanta cosa que se mueve en el mundo, sí respondían. Así está la iglesia. Somos la iglesia de Dios, desfilamos como iglesia de Dios, pero si preguntamos de la palabra, nadie sabe de la palabra de Dios. Nadie da razones casi. Pero si preguntamos de afuera, no, esa sí me la sé. Es Messi, el mejor. Esa sí me la sé. Y el segundo mejor es Cristiano. Y el tercero y el cuarto y el quinto y el séptimo. Y terminan en Víctor Mena. Conocen todo. A las mujeres les preguntamos de novelas, claro que las saben. De series, las saben. Pero hablemos de la palabra. ¿Cuánto sabes de la palabra? La palabra de Dios. No digas, quiero la llenura de Dios, sin antes ir a su palabra con hambre y sed de encontrar a ese Dios. Amén. El salmista decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esa es la única referencia o el único punto central que quería usar en este mensaje, hermano. Lo que de Dios se conoce está aquí en la Escritura. Y si tú no tienes hambre, hermano, usted jamás va a conocer a Dios. No es a través del pastor, o que fiel eres en los cultos, o que empieces a temblar en cierta alabanza. No es eso. Aquí las puertas del infierno van a temblar, pero cuando tú seas un conocedor de la palabra. Cuando tú te armes de la palabra de Dios. Amén. Póngase en pie.